Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos acordaron darle 30 monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él contestó: Vayan a la ciudad, a casa de fulano y díganle: el maestro dice, mi hora está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Mientras comía, dijo: Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarle uno tras otro. Señor, ¿acaso seré yo? Él respondió: El que ha mojado su pan en el mismo plato que yo, ese me va a entregar. El Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Pero ay del que va a entregar al Hijo del Hombre. Más le valdría no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar. ¿Soy yo acaso, maestro? Él respondió: Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza, derramada por todos para el perdón de los pecados. Y les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta el día que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Esta noche van a caer todos por mi causa, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero cuando resucite, iré antes que ustedes a Galilea. Pedro replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Te aseguro que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían los demás discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: Siéntense aquí, mientras yo voy a orar. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Me muero de tristeza. Quédense aquí y velen conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase y se aleje de mí este cáliz, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y se acercó a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar una hora conmigo? Velen y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es decidido, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque los ojos se les cerraban de sueño. Dejándolos de nuevo, por tercera vez oraba, repitiendo las mismas palabras. Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: Ya pueden dormir y descansar. Miren,
Está cerca la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está cerca el que me entrega. Todavía estaba hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tumulto de gente, con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo bese, ese es, deténganlo. Después se acercó a Jesús y le dijo, Te saludo, maestro. y lo besó. Pero Jesús le dijo, Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron a Jesús y le echaron mano para detenerlo. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo, Envaina la espada. Quien usa espada, a espada morirá. ¿Piensas tú que no puedo acudir a mi Padre? Él me mandaría enseguida más de 12 legiones de ángeles. Pero entonces no se cumpliría la Escritura, que dice que esto tiene que pasar. Entonces dijo Jesús a la gente, ¿Han salido ustedes a prenderme con espadas y palos como un bandido? A diario me sentaba en el templo a enseñar, y sin embargo no me detuvieron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro lo seguía de lejos, hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué terminaría todo aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testimonio contra Jesús para condenarlo a muerte, y no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente, comparecieron 2 que dijeron, Este ha dicho, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo, ¿No tienes nada que responder? ¿Qué son estos cargos que levantan contra ti? pero Jesús callaba, y el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por Dios vivo a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Más aún yo les digo, desde ahora ustedes verán que el Hijo del Hombre está sentado a la derecha del Todopoderoso y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acaban de oír la blasfemia. ¿Qué deciden? y ellos contestaron. Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetearon. Otros lo golpearon diciendo, Adivina, Mesías, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo, También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo, No sé qué quieres decir. y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí. Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, Seguro, tú también eres de ellos. Te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo, No conozco a ese hombre. y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús, antes de que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo
se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero para cementerio de forasteros. Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, precio que le pusieron los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba a ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo Pilato: ¿A quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que lo habían entregado por envidia, y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó. ¿Y qué hago con Jesús llamado el Mesías? Contestaron todos. Crucifícalo. Pilato insistió. Pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte. Crucifícalo. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud, diciendo: Soy inocente de esta sangre. Allá ustedes. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la tropa. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un letrero con la acusación: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos,
uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, moviendo la cabeza: Tú que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado, ¿y él no se puede salvar? ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron las tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lama sabactani. lo que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías llama este. Uno de ellos fue corriendo enseguida, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron. Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Verdaderamente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo, entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago y José, y la madre de los Zebedeos. Al anochecer, llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó.
María Magdalena y la otra María se quedaron allí, sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden a que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. El último engaño sería peor que el primero. Pilato contestó: Ahí tienen ustedes la guardia. Vayan y aseguren el sepulcro lo mejor que puedan. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Algunas personas afirman absolutamente de modo errado de que Jesús fue asesinado. Eso no es verdad. El sacrificio de Jesús es un verdadero sacrificio y por eso mismo no podría ser bajo ningún punto de vista un asesinato. Nosotros no conmemoramos un asesinato. Nosotros estamos celebrando una ofrenda. Y cuando decimos ofrenda, decimos de una persona que decide libremente dar la vida. Eso es lo que decimos. Cuando uno decide dar libremente la vida, eso es ofrenda. Es verdad que habían grupos de judíos que querían matar a Jesús. Allá ellos, que querían la muerte de Jesús, eso es verdad. Sin embargo, antes que un asesinato, ha sido y es una entrega, una ofrenda de sacrificio, la muerte de Jesús. Él decide dar la vida. Como lo hemos escuchado en este relato largo de la pasión y muerte de Jesús, Él podía haber pedido al Padre que envíe legiones de ángeles para que le auxilien y hagan que Él venza. Sin embargo, no lo hace. ¿Por qué? Porque ha decidido dar su vida para rescate nuestro. Entonces, hay que aclarar un poquito, ¿no? Es una ofrenda, es un sacrificio. Es Jesucristo que se ofrece a sí mismo libremente. Y si los demás piensan que le han matado porque ellos han querido, es porque primero Él ha decidido dar su vida. Entonces, eso hay que aclararlo. Lo segundo que algunos por ahí también dicen es que Jesucristo es laico, dicen. Jesucristo no podía ser encajado en esa definición que es moderna, no es del tiempo de Jesús. Jesucristo es verdadero, sumo y eterno sacerdote. ¿Esto qué significa? ¿Que tenía que llevar una casulla? No. El sacerdocio de Jesucristo viene desde la eternidad, desde el momento en el cual Dios Padre decide la encarnación de su Hijo único. Desde ese momento, desde esa decisión de la encarnación del Verbo, ese Verbo es sumo y eterno sacerdote. ¿Por qué? Porque el sacerdote es alguien, es un varón que es llamado para unir al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Por eso se le llama también pontífice, porque hace de puente entre Dios y el hombre. Entonces, Jesucristo, que es el Verbo eterno,
es sacerdote eterno y es pontífice desde el momento en el cual une al hombre con Dios y a Dios con el hombre. Por tanto, es sumo y eterno sacerdote desde ese momento en el que el Padre decide este plan. Otra cosa que es bueno también recordar en torno a la pasión. Cuando contemplamos todas estas escenas de la pasión, yo creo que es bueno también pensar nuestra ubicación en torno a la pasión. Hay gente que es curiosa, ¿no? En esta Semana Santa van a haber muchos católicos que van a resucitar, ¿no? Y van a, seguramente hoy día, abarrotar las iglesias con sus ramos en las manos. Y en verdad no saben mucho por qué están y para qué sirven los ramos, pero van a estar allí. Está bien, por lo menos una vez al año que vayan, ¿no? Está bien, pero lo curioso es que es una gran masa de curiosos, valga la redundancia. Es una masa de curiosos, van porque es una fiesta bonita, ¿no? Está todo arregladito con ramitos, hay el burrito, en varios lugares ponen el burrito, montan a alguien o se monta el sacerdote, en fin, hacen toda una procesión que en muchos lugares es muy vistosa, muy costumbrista, y la gente le gusta eso, y ahí traen su comidita y hacen su feria, sus ventas. Para muchos la Semana Santa es el momento mayor de ganar más plata, es un gran negocio. Bueno, el Señor juzgará todo eso. Pero hay una cosa, o sea, cómo nosotros nos ubicamos en torno a la pasión del Señor. Un montón de curiosos, sí, un montón de curiosos. Pienso que en la entrada de Jesús a Jerusalén hubo sí gente buena, niños, pobres, sencillos, que habían visto los milagros del Señor y que de algún modo le aclamaban porque entraba a Jerusalén y porque de alguna manera querían hacerlo su rey. Quizá poco habían pensado en que iba a ser sacrificado esa misma semana, pero querían su rey. Pero también había gente, pues sí, ¿no?, que se ubicó en torno a esa entrada de Jesús como, a ver, ¿a quién aclamamos? ¿No? Así como a quién tiramos piedras, a quién decimos rey. Igual, ¿no? O sea, siempre hay personas dispuestas a levantar o a destrozar a alguien, ¿no? Y eso se da lamentablemente en todas las sociedades, más todavía en las sociedades menos instruidas, ¿no? A ver, ¿a quién levantamos? ¿A quién destruimos? Ya está, ¿no? ¿Qué cosas se hacen? ¿Gritamos o tiramos piedras? Ya está. Fueron para ver qué pasaba. Pero también había gente humilde, que como digo, reconocía al Señor. Había gente que sí eran de los que habían creído en Él. Yo sospecho que pocos, pero sí había. Poco el conocido y el reducido grupo de el discípulo amado, María, algunas mujeres más, los demás discípulos, sí, la gente más o menos fiel, ese grupito que se apiñaba en torno a él, y algunos ex leprosos, ex paralíticos, que agradecidos con el Señor estaban ahí a su lado. Yo pienso que toda esta escena o esta secuencia de escenas de la pasión del Señor nos debe pedir a nosotros, pues, el ubicarnos en torno a Él, ¿no? ¿Cómo me ubico yo? ¿Soy un espectador? ¿Soy un curioso? ¿Soy alguien que hace, pues, de la Semana Santa una costumbre? Y bueno, hay que hacerla, ¿no? Porque si no, Diosito se molesta, y si no voy a la Semana Santa, me algo malo. O si para mí realmente Él es el Mesías, ¿no? Yo pienso que debemos ubicarnos en torno a Jesús. Hay gente que le odia y hay gente que le ama. Hay gente que le sigue y hay gente a la que no le importa. O sea, Jesús o cualquiera
Muchos dicen eso, ¿no? Jesús, Buda, Confucio, Mahoma o cualquiera, la cosa, alguno dice por ahí, ¿no? Hay que seguir a alguien. No se trata de eso. No se trata de eso. Yo pienso que la pasión del Señor nos exige tomar también partido, ¿no? ¿De qué lado estás? El tiempo que estamos comenzando a vivir cada vez se pone más comprometedor. Yo creo que muy pocos católicos todavía se dan cuenta de todo lo que está pasando, ¿no? Yo no sé si aquí los que están aquí presentes se dan cuenta de lo que está pasando. Sospecho que pocos, por las caras que tienen. Aquí no, la mayoría no se da cuenta de dónde estamos. No digo por la iglesia, el templo, no, sino el tiempo presente, ¿no? Todo lo que está pasando, ¿no? Y no me refiero a los laicos, de eso no estoy hablando. Tampoco me refiero al ciclón o que todo está caro, tampoco me refiero a eso. Ni a los rojos que están en el poder, tampoco me refiero a eso. Me refiero al hecho de que estamos viviendo un tiempo que es el comienzo de la gran tribulación. ¿Recuerdan? Es el comienzo de la gran tribulación. Y más nos vale en este comienzo de la gran tribulación de ponernos del lado correcto. Porque la gran tribulación está comenzando. No se trata de ser profeta de desgracias, como algunos dicen. No se trata de malograr la fiesta y no decir esperanza, sino poner miedo, tampoco, ¿no? Lo que digo es que debemos ubicarnos. Ubícate, ¿no? O sea, ¿te das cuenta lo que pasa? ¿Te das cuenta que el mundo cada vez se está poniendo no solo lejos de Dios, sino anti Dios? Pero te das cuenta además que hay muy poca gente que se despierta, que la iglesia también está dormida. Te das cuenta que somos muy mundanos y te das cuenta que si Dios nos pide cuentas a ti y a mí, podríamos pasarla mal. Porque no es suficiente con decir yo no robo, yo no mato, para decir que estamos salvados. No es suficiente. No es suficiente. Por eso creo yo que esta celebración de la Semana Santa que hoy comenzamos nos debe también llamar la atención sobre la reflexión que debemos hacer a puertas de este tiempo que estamos comenzando a vivir, como mundo, como sociedad humana y como iglesia. La gran tribulación está ya aquí. Está ya aquí. Y probablemente será todavía más fuerte, más oscura y más comprometedora. Si nosotros no nos ponemos del lado correcto, puede que muramos sin remedio. Jesús murió como haciendo ofrenda de su vida. Pero también es verdad que hay mucha gente que muere pues de mala manera. Es importante también preparar una santa muerte viviendo rectamente nuestra fe. Yo creo que en este tiempo tan importante, tan comprometedor y retador, creo que estamos llamados a ponernos en el lugar adecuado, ¿no? Y a plantearnos seriamente la conversión de nuestra vida, ¿no? La conversión de nuestra vida. Es interesante también en todo esta sucesión de escenas, de cuadros, de la pasión, cómo es que la gente tan fácilmente se deja llevar, ¿no? Por un lado gritan, Hosana, hijo de David, por otro lado, crucifícalo, crucifícalo. Las muchedumbres, las multitudes son fácilmente maniobrables, fácilmente manipulables. Basta que alguien grite algo adelante y los demás le siguen.
¿no? Basta que alguien cambie un poquito la voz y todo, le siguen, porque es así, son turbas. Y esto un poco como que da la imagen de nuestra sociedad actual peruana, ¿no? Somos gente fácilmente manipulable, fácilmente dirigible, por donde algunos astutamente nos quieren llevar, ¿no? Esto se ve desde la situación de las redes, los que toman influencia sobre muchos, los medios, la televisión, los noticieros, la gente que dice que es opinóloga y todo lo demás, y que siembran opinión, van sembrando, pues vamos a pensar de un modo y no de otro. Y todo eso pues nos dice una cosa, que si no estamos atentos y de verdad despiertos, con nosotros pueden hacer lo que quieren, lo que quieren. Así de fácil. ¿Sí? Nos dejamos llevar, porque eso es lo que hay. Porque además, bueno, pues si hay que morir, moriremos, dice la gente, ¿no? Así, esa es la solución total. Con Jesús se enfrenta toda esa muchedumbre que se deja fácilmente llevar. Y qué importante aquí la vocación de un real seguidor de Jesucristo, ¿no? Una persona que no permite que la manipulen. Una persona realmente libre y realmente pensante y consciente. ¿Cuánta falta hace de ese tipo de cristianos y católicos? Porque con todo respeto, de esos se ve poco, muy poco. Hay mucho rezador, hay mucho cargador de santos, hay mucho miembro de hermandad, hay mucho católico costumbrista que pasea santos y que muestra 5 rosarios al pecho, 4 cruces. Sí, está bien. Pero qué pena ver que toda esa gente que reza no ha llegado muchas veces a tener ni suficiente libertad, ni suficiente razón propia para darse cuenta de los engaños a los que el mundo nos tiene sometidos. Eso a mí sí me da pena, porque precisamente esa gente que es llevada como manada es la que produce la muerte de Jesús. Al final es eso. Fariseos, sumos sacerdotes era un grupito, era solo el 1% de la población judía. Sin embargo, tienen tanta astucia como para manipular multitudes que acríticamente se dejan llevar por lo que ellos dictan. Gente que ha renunciado a pensar, gente que ha renunciado a ver, gente que ha renunciado a escuchar, gente que ha renunciado a discernir. Me da mucha pena cuando hay gente que reza mucho pero no tiene discernimiento. Yo no sé finalmente a quién reza. Y hablo a los rezadores, y hablo a los mayugordianos, y hablo a la gente que reza rosarios, hace devociones, hace novenas, viven en su parroquia, duermen en el campanario, comen velas, toman agua bendita y todo lo demás. Y son miembros de 5 grupos parroquiales, clásicos. Si hay 10 grupos en su parroquia, en los 10 están. Poco más y son párrocos o párrocas. Pero qué pena cuando esa misma gente no tiene ni libertad interior, ni discernimiento espiritual para saber darse cuenta de la verdad. Eso me parece horroroso, alarmante. Eso me parece fatal. Casi diría un pecado. ¿Por qué? Porque
Esas personas son manipulables, son ciegos, son sordos. Esas personas son autómatas, se dejan llevar, son robotitos. Les ponen la cuerda y van. No se cuestionan, ellos siguen. Ahí están. Si es que mi comadre lo hace, yo lo hago. Si mi comadre piensa, yo pienso. Si mi comadre dice, yo digo. Así son. Son gente que se deja llevar. Pues bien, ¿qué partido tomamos en torno a Jesús? Y sobre todo pidamos al Señor pues la gracia de ser libres. La gracia de ser libres, eso que tantas veces hemos cantado en el himno nacional, que creo que todavía algunos se acuerdan, aunque los chicos ahora ya no cantan, pero ojalá podamos ser libres. Y no estamos hablando de libres de España, ¿no? Que eso hace 5 siglos que ya se logró. Hay ciertas libertades que mucha gente que sabe tanto inglés tampoco la tiene. Es así, ¿no? Hay ciertas libertades que tanta gente con tanto estudio no la tiene. Tantas esclavitudes modernas, ¿no? Algunos piensan que libertad es yo puedo hacer lo que quiera con mi plata. Si así fuese la libertad, bueno, pues nosotros somos más libres que el Espíritu Santo, ¿no? La libertad no es eso. Otros dicen que la libertad es yo como lo que quiero, cuando quiero, donde quiero. Si la libertad es para comer, bueno, pues los perros y los gatos tienen más libertad. La vaca y el carnero comen con más libertad que nosotros. Ve tú, una vaca en el campo tiene tanta libertad, puede comerse una llanura. O sea, que la libertad no es eso, ¿no? La libertad es una realidad interior del corazón humano, en donde uno tiene la capacidad de elegir su camino, de pensar por su propia cabeza y de ver con sus propios ojos y de tomar sus decisiones por sí mismo, sin influencias externas ideológicas o marqueteras. Eso es la libertad. Ese sueño de la libertad creo que es el sueño de Jesucristo. Y finalmente, y con esto acabo, pues pienso que a Jesús le envidiaban muchos y mucho. ¿Y qué le envidiaban a Jesús si Jesús no tenía dinero? No tenía hijos, no tenía riquezas, no tenía un apellido famoso, ni siquiera tenía estudios, no tenía títulos. ¿Qué le envidiaban a Jesús? Hay una sola cosa que sí le podían haber envidiado sumos sacerdotes, escribas, fariseos y todos los demás. Su libertad. Jesús no le debía nada a nadie. Jesús no le debía nada a nadie. Jesús no tenía que rendir cuentas a nadie. Jesús no tenía que obedecer a nadie más que a la voluntad de Dios. Esa libertad interior con la cual Él hablaba cada día, esa libertad interior con la cual Él amaba cada día, esa libertad interior con la cual Él decidía por sí mismo su camino, esa libertad interior, todos los demás no la tenían. Eso le envidiaban. Los esclavos envidiando al libre. Eso es finalmente la pasión. Esa es la envidia radical de la que habla José Luis Martín Descalzo. Esa es la envidia que le tuvieron a Jesús.
le envidiaron su libertad. Libertad inmensa, impresionante, de poder relacionarse con todos, niños, mujeres, pecadores, leprosos, de todo. Y él los amaba a todos porque era libre. Y no se amarró a nadie, no se amarró a ningún grupo, ni siquiera amarró a sí mismo a sus discípulos, los dejó libres. Y se muere libre, dando su madre a Juan. Se muere libre. Esa libertad inmensa que proviene de alguien que es Dios y hombre. Eso jamás lo tendrán ni filósofos, ni ideólogos, ni políticos, ni grandes de este mundo. Y por último, es la envidia del demonio, que es esclavo de su maldad y de su mentira. Por eso Jesús sufre en su cuerpo todo lo que sufre. Por eso a Él, que es el libre de todos los libres, vamos a pedirle la gracia de aprender también nosotros a vivir de verdad la libertad interior. Que así sea.